A ver, ¿cómo es posible que algo que se publica en un boletín oficial, una decisión política de alto nivel, acabe conectando con lo que pasa cada día en un aula? A primera vista parecen dos mundos que no se tocan, pero a veces, y eso es lo interesante, un cambio en la normativa intenta justo eso, construir un puente directo hacia la mente de quien está aprendiendo. Pues mirad, el 8 de abril de 2024 fue uno de esos días clave para la educación en México. En esa fecha, ¡zas!, se publicó un decreto que venía a reescribir las reglas del juego. Se sentaban unas bases completamente nuevas para el funcionamiento de las escuelas. Y claro, la expectación en todo el sector educativo era máxima. Y que quede claro, esto no es una recomendación cualquiera. La fuente de este cambio es un acuerdo oficial de la Secretaría de Educación Pública, publicado, como veis, en el Diario Oficial de la Federación de México. O sea que no es una sugerencia, es la nueva norma que va a regir la educación básica. Vamos a ver en qué consiste exactamente. Vale, el primero es lo primero. ¿De qué va todo este cambio? Pues el decreto se centra en rediseñar el funcionamiento de una pieza que es, digamos, el cerebro de cada centro educativo. El nombre oficial de esa pieza clave es Consejo Técnico Escolar, o CTE. Y ojo, porque según la ley, este es el organismo con la máxima autoridad para tomar las decisiones pedagógicas dentro de cada colegio. Casi nada. Para que lo entendamos bien, podemos pensar en el CTE como el equipo de estrategia de la escuela. Es el grupo de profesionales que se sienta a la mesa a decidir el rumbo, los objetivos, los métodos, el día a día. Son el verdadero motor pedagógico del centro. Y ahora viene lo más interesante. Porque lo que de verdad llama la atención de esta nueva normativa no es solo a quien le da el poder de decidir, sino para qué se lo da. Y os adelanto que los objetivos que marca son tremendamente ambiciosos. Fijaos bien en esta visión. Ya no hablamos solo de cumplir con el temario y punto. Se busca el máximo aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico. Pero va más allá. Se quiere fortalecer el lazo con la comunidad. Y aquí viene lo gordo. Se pide al profesorado que ejerza su autonomía profesional para adaptar todo esto a la realidad de su entorno. Esto es una declaración de intenciones en toda regla. Y no es una interpretación, ¿eh? El lenguaje del propio decreto es así de aspiracional. Esta cita del artículo 3 resume esa visión a la perfección. No se trata solo de enseñar, se trata de transformar. Una misión con mayúsculas. Muy bien, todo esto suena genial sobre el papel. Palabras como máximo logro, pensamiento crítico. Pero aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo se come todo esto en el mundo real? ¿Qué pinta tiene el pensamiento crítico en un niño de primaria? Vamos a bajar de los despachos al patio del recreo. Es que para entender si una política sí tiene alguna posibilidad de funcionar hay que hacer justo eso, olvidarse por un momento del lenguaje oficial y meterse de cabeza en el aula. Hay que preguntarse cómo se ve el pensamiento crítico en un patio y cómo es el aprendizaje real que sucede cada segundo en el cerebro de un niño. Porque el verdadero laboratorio de aprendizaje se parece más a esto. No es una sala ordenada y predecible. ¿Qué va? Es un caos maravilloso, un torbellino de juego, de ensayo y error, de negociación constante y de descubrimientos a cada instante. Fijaos en este diálogo sacado de un libro de textos sobre desarrollo infantil. Parece un simple juego, pero ¿qué está pasando aquí en el fondo? Están negociando poder, están creando reglas sobre la marcha, gestionando recursos imaginarios y hasta están introduciendo normas éticas. No puedes disparar cuando el bebé está durmiendo. Es absolutamente increíble. Pues esto que acabamos de ver es aprendizaje en estado puro. Es aquí, en ese juego, donde se forja el pensamiento crítico y la resolución de problemas, mucho antes de que sepan escribir esas palabras en un examen. Esto es el máximo logro en acción. Claro que en su mundo también hay conflictos, y un buen docente tiene que saber la diferencia entre una agresión instrumental, que es cuando un niño empuja para quitar un juguete, sin más, y una agresión hostil que busca hacer daño. Entender esto es la clave para poder intervenir de forma educativa y no simplemente castigar. Vale, ya hemos visto los dos mundos. Por un lado, la política con sus grandes objetivos, por otro, la realidad compleja y fascinante del aula. La pregunta ahora es, ¿cómo intenta esta nueva normativa conectar esas dos cosas? ¿Cómo se construye ese puente? Pues parece que el decreto no se queda solo en las buenas intenciones. Para construir ese puente, propone 3 herramientas clave para que el profesorado pueda llevar todos esos objetivos a la práctica. La primera es el diagnóstico socioeducativo. Dicho en plata, le pide a la escuela que mire a su alrededor y entienda su contexto único. La segunda es la contextualización, que da la libertad de adaptar los contenidos nacionales a esa realidad local. Y la tercera, para mí la más importante, es la autonomía profesional, la capacidad y la confianza para que el profesorado decida la mejor manera de enseñar a sus estudiantes.
Y ahora es cuando todo encaja. Contextualizar los contenidos es lo que permite integrar a un alumno que no habla el idioma en una obra de teatro. Priorizar el interés del niño es entender por qué se están peleando dos críos. Y construir un proyecto basado en la diversidad es darles el espacio para que aprendan a negociar y crear normas como en el juego de las armas y el oro. De repente, la política y la realidad del aula se dan la mano. Así que con estas herramientas sobre la mesa se establece un nuevo marco legal. Es un intento, desde luego, audaz, de transformar el sistema educativo no desde arriba, sino desde el corazón de cada escuela. La idea de fondo es cambiar el chip, pasar de un modelo donde el profesorado es un mero rellenapapeles a uno donde toma decisiones profesionales, que el foco se mueva de la burocracia a la pedagogía, porque al final cada aula es un mundo. En esencia, el mensaje es de confianza. Confianza en que los profesionales que están ahí en el aula cada día son los más indicados para adaptar los grandes objetivos educativos a las necesidades reales y únicas de las niñas y niños que tienen justo delante. Pero, claro, del dicho al hecho hay un trecho. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo decidirá todo. ¿Serán estas herramientas una verdadera fuente de empoderamiento para los docentes? ¿O se convertirán en una nueva capa de responsabilidad y burocracia sin el apoyo necesario? Esa es la gran incógnita. El tiempo, como siempre, dirá